Tu trabajo me parece fascinante. Solo de la palabra ya me parece ciencia ficción. Bioingeniera. La bioingeniería es el conjunto de la ingeniería y la biología. Es cuando juntas estas dos disciplinas para generar una sinergia y esto da lugar a nuevas aplicaciones, nuevas cosas que se pueden aplicar en medicina. En mi caso realmente soy ingeniera y después estudiar aparte biología. Pero vamos, que de ciencia ficción creo que lo tuyo también va bastante por allí, porque usas impresión 3D para generar modelos anatómicos que se pueden utilizar. Nuestra idea es reproducir patologías un poco a la carta, sin dejar de lado la metodología tradicional de fabricar cosas con moldes, pero integrando las nuevas tecnologías. La impresión 3D está consiguiendo ya que se puedan hacer las cosas de maneras distintas, pero tampoco hay que obviar todo lo que hasta ahora hemos estado haciendo. Creo que si hacemos una simbiosis entre una cosa y otra, es cuando vamos a conseguir unos resultados mucho más potentes. Mi trabajo de alguna manera es simular la realidad que parezca que es real, pero no lo es. Lo tuyo sí es real. ¿Utilizáis impresión 3D también con materiales vivos? ¿Cómo hacéis esto? La bioimpresión es la impresión 3D de tejidos humanos. Entonces, mi máquina sería parecida a la tuya. Supongo que la tuya es como una impresora de las que dejan plástico, pero en lugar de eso tienes también quizá materiales que sean como gelatinas. Entonces la mía es igual, pero lo que deposita en lugar de ser un plástico o algo inorgánico son materiales más blandos que contienen nutrientes y células humanas. Wow. Entonces con eso lo que yo puedo hacer es, en lugar de imprimir algo que parezca un hueso, puedo imprimir hueso con el material del que está hecho realmente. O sea que realmente estás extruyendo, digamos, de alguna manera estás construyendo el material de soporte. Eso es. Y luego, ¿cómo haces para que ese material de soporte que tú generas con la impresión 3D se recubra de materia orgánica, de chicha? Cuando genero estos tejidos necesito una estructura y la materia viva. El problema es que para meter las células necesitaría que esa porosidad sea suficientemente grande y que a las células les guste el material, y eso no siempre es fácil. La impresión 3D lo que permitió es, como es una tecnología que trabaja capa a capa, yo puedo depositar este material de soporte a la vez que pongo las células dentro de estos hidrogeles, que es como llamamos a los materiales que los contienen, y puedo ir generando una estructura tan compleja como quiera para generar estas constructos. Una impresora normal va depositando materiales termoplásticos que se funden a una temperatura, luego solidifican y se quedan duros o más blandos. Claro, lo que vosotros hacéis no es extruir ese material calentándolo, lo extruís a base de inyectándolo en pequeñas proporciones y vais formando la piel en capas. Eso es. La piel humana está hecha de diferentes capas. Tenemos la dermis, la epidermis. Nosotros intentamos replicar la misma estructura que hay en el cuerpo y dar a las células lo que ellas necesiten para que lo regeneren. Eso creo que es quizá lo más importante. Dejamos los materiales que ellas van a utilizar, pero tienen que ser ellas las que los reconstruyan, porque la naturaleza lleva muchísimo tiempo evolucionando y haciendo que todo esto sea sencillo, o que al menos sea factible. Pero si nosotros lo intentáramos hacer, sería muy complejo. Claro, entonces, pero tenéis un problema, imagino. Cuando utilizáis geles, esa gravedad afecta mucho al material. ¿Qué hacéis con la gravedad para solucionar este problema? Lo que hacemos con la gravedad es darle material de soporte alrededor para que sea más estable. Si imaginamos que lo que estamos depositando es líquido o como una gelatina, puedes imaginar que tiende a irse o a expandirse. Ahora que queremos proyectar esta aplicación a pacientes que puedan estar en el espacio, porque los astronautas tienen los mismos problemas que tenemos aquí en la Tierra. Entonces, en el momento en el que les ocurre algo, ahora mismo es fácil mandarles a la Tierra y que les traten. Pero cuando ya nos vayamos a Marte, empecemos misiones exploratorias mucho más lejanas, ellos van a tener que ser autónomos. Claro, porque estando en la estación espacial, por ejemplo, si tienes un tiempo de reacción, un astronauta se pone enfermo, resulta que tiene cualquier patología, relativamente pronto lo puedes tener aquí en el planeta Tierra, pero claro, en un viaje a Marte tienes que solucionarte tú los problemas. Entonces ahí la impresión 3D orgánica, por decirlo de alguna manera, es imprescindible. Si, por ejemplo, conseguimos que los materiales que usemos provengan del cuerpo humano o de algún sitio que yo pueda cultivar, como pueden ser, por ejemplo, las algas. Ahora mismo se utiliza en cocina mucho el término de esferificación. Cogemos algas deshidratadas y con eso se pueden hacer formas más o menos estables con unos procesos químicos. Pues si yo puedo hacer eso mismo, pero con material que salga del propio cuerpo, como por ejemplo sangre, de la sangre yo puedo obtener plasma
y generar materiales suficientemente estables como para que las células proliferen y generen su nuevo tejido. Ese es quizá el aspecto más fundamental, el tener acceso en estos sitios tan aislados a los materiales. La impresión 3D es una herramienta más de las que han podido ir surgiendo a través de los años para la industrialización, pero digamos que su apellido es personalizado. Entonces, en el momento en que nos lo llevamos al campo de la medicina, es lo que nos va a permitir trabajar en medicina personalizada. Exacto. Yo utilizo mucho siliconas, látex, uretanos, montones de productos químicos con los que tú no puedes imprimir. Por ejemplo, actualmente la impresión en silicona es una de las cosas que más está costando, precisamente por lo que tú comentabas antes, porque es casi un fluido, pero se utiliza mucho termoplástico, porque a partir de una temperatura ese termoplástico se solidifica y ya tienes la pieza dura. ¿Cómo empezaste a utilizar la impresión 3D? ¿Qué es lo que aporta a tu trabajo? Una de las cosas principales, de los principales problemas que yo creo que había a la hora de desarrollar un producto en el prototipado, tenías que dedicar muchísimo tiempo, porque una vez que tú tienes un modelo y le sacas un molde, sacar este molde madre cuesta muchísimo. Si quieres hacer cualquier cambio en este modelo, luego tienes que volver a sacar otro molde. Las impresoras 3D te permiten hacer un modelo, primero en un entorno 3D, bien sea en realidad virtual o bien sea en una pantalla de ordenador, modelarlo, y una vez que lo tienes en el ordenador, lo que puedes hacer es imprimirlo, con materiales que son relativamente económicos, tiempos de impresión un poco largos, pero puedes sacarlo de una manera muy económica, sin tener que recurrir a sacar un molde de esa pieza. Pues lo que me está diciendo es un poco lo que hablábamos antes de la personalización, que para grandes tiradas los modelos anteriores de industria son más rentables, pero en el momento en que quieres ir a algo personalizado, es la impresión 3D la que te va a dar la clave. Te permite hacer eso, te permite de repente hacer algo muy especializado para alguien, una patología muy en concreto, un objeto, el que sea, muy especializado, sin tener que recurrir a los costes que requiere el fabricar moldes madre de todo. Entonces, ahí la impresión 3D es una joya, porque aparte está a nivel de cualquiera. Cualquier persona se puede comprar ahora mismo desde su casa una impresora que te la montas tú mismo y con un poco de ganas y echarle horas y tiempo, estás imprimiendo en 3D. ¿Qué tipos de impresoras has utilizado? Hay varios tipos de impresión 3D, como bien sabes. Están las de deposición, que van extruyendo un material caliente. Luego hay otro modelo que utilizan líquidos y es un fotopolímero, y un haz láser lo que va haciendo es catalizar ese polímero a base de capas. Tienen mayor precisión, son un poco más engorrosas. Hay otros que son de polvo, mediante láser lo fundes a muy altas temperaturas. Cada una tiene sus pros y sus contras. La verdad es que en bioimpresión es prácticamente lo mismo. Lo que hemos hecho es coger tecnologías existentes de impresión 3D y adaptarlas para trabajar con células. Lo más importante es que las células no sufran ningún daño, porque son muy sensibles y tienen una membrana que se puede romper. Entonces, cuando trabajamos en impresión 3D de tejidos, lo que primero tenemos que asegurar es que las condiciones con las que se encuentran las células sean lo más similares posibles a las del cuerpo humano. Decías que al trabajar con termoplásticos usabas altas temperaturas para fundir el plástico y poder depositarlo. Nosotros no podemos utilizar eso, porque en el momento en que las células subieran de 40 grados tendrían fiebre y estarían dañadas. Entonces tenemos que buscar nuevos procesos que se puedan adaptar a estas tecnologías para generar los tejidos. Si utilizamos las máquinas que conocemos de extrusión, lo que necesitamos son materiales viscosos que sean capaces de solidificar. Eso es, manteniendo la forma que queremos. Porque si imaginamos un chocolate que sea muy líquido, en el momento en que lo dejamos, colapsaría y se iría todo. Pero si ponemos frío en la placa, la forma se mantendría. Trabajamos más o menos con materiales similares, jugando con esas cosas, la temperatura, o si pongo un tipo de luz que sea más fuerte y entonces haga que el material solidifique. Exacto. ¿Tienes una impresora 3D colgando en tu casa? Como hemos hablado antes, estamos empezando a trabajar para aplicaciones espaciales. En el momento en el que queremos quitarnos la gravedad de la ecuación, aquí en la Tierra es muy difícil. Tendríamos que irnos a sitios muy controlados, ¿sí? O que tengan máquinas con centrifugadoras que nos permitan eliminarla. Cuando yo estoy imprimiendo, sé que los materiales se quedan por gravedad, porque trabajo capa a capa. Yo lo que quiero es saber qué pasaría si no hubiera gravedad. ¿Y qué pasa si cojo la máquina y le doy la vuelta? Eso sería casi como trabajar en antigravedad. Si el material no cae, sé que con cero gravedad tampoco se va a ir. Entonces lo que queríamos era probar eso y dijimos, bueno, pues le damos la vuelta a la máquina. La colgamos. La colgamos del techo. Claro. Estamos realmente hablando de tecnologías que son muy básicas, porque si tú quieres tener una bioimpresora, no necesitas más que coger la impresora, coger el extrusor, que normalmente sería el que derrite el plástico con mucha temperatura, y poner un sistema que te permite bombear. Algo como, por ejemplo, una jeringa. Si tú tienes un sistema que te permite ir apretando la jeringa e irla depositando capa a capa, ya tienes tu bioimpresora.
Exacto. Eso lo cuelgas del techo y estás trabajando en bioimpresión con antigravedad. Hemos hablado sobre cómo llegué yo al 3D, pero cómo de repente tú dijiste, esto a mí me puede valer para lo mío, que es biológico y está vivo. Cuando yo estaba estudiando quería hacer domótica. Quería que en mi casa todo fuera automático para no tener que hacer ninguna de las tareas del hogar. Cuando llegaron las impresoras 3D nos dimos cuenta de que podíamos hacer cualquier idea que tuviéramos en la cabeza en nuestro ordenador de forma rápida y probarlo. Y si no funcionaba, no pasaba nada, porque podías volver al ordenador, cambiar aquello que no hubiera funcionado y obtener una pieza nueva. Y lo tenías en 20 minutos o 2 horas, en función de cómo fuera la pieza, por céntimos, porque cada kilo de plástico cuesta unos 20 euros, o sea que nuestros prototipos eran céntimos de euro. Entonces te puedes imaginar el cambio que eso supuso. Brutal. Y cuando estábamos trabajando con ello, a mí me parecía que la impresión 3D tenía un gran potencial. Pero al principio nadie se lo tomaba en serio, sonaba como algo para hacer juguetes. Pero en mi cabeza yo veía que esa máquina, si realmente podías depositar plástico, ya se empezaban a hacer cosas con comida, ¿por qué no ir más allá? Y entonces se me ocurrió que quizá también se podría hacer con materia viva. Tuve la suerte de que en la universidad había un nuevo departamento de bioingeniería en el cual estaban buscando cómo automatizar un proceso que ellos hacían a mano. Ellos eran capaces de hacer lo que hemos dicho antes de la piel capa a capa, pero a mano. Cuando haces algo a mano, nunca tienes dos cosas iguales. Nunca. Entonces es más original, es más artesanal, pero en el momento en que yo quiero, por ejemplo, trasladar esto a una farmacéutica, tengo problemas porque no lo puedo estandarizar. Lo primero que hice fue meterme en internet y buscar si existía ya alguna máquina disponible para esto. Buscábamos continuar un poco con la filosofía del do it yourself, que viene de las comunidades de open source de la impresión 3D. Hicimos unos diseños en 3 dimensiones, unas pequeñas pruebas de concepto, que nos permitían trabajar con líquidos en lugar de con plástico. Ese fue el proyecto final de carrera, el desarrollar un sistema de bombeo que se pudiera aplicar o adaptar a cualquier impresora 3D, con el mismo software, con todo lo que utilizaba la comunidad abierta, y que personas de cualquier parte del mundo pudieran trabajar con ello. El poder compartir hardware a través de Internet con otras personas ha supuesto también una revolución. En tu caso, ¿tienes también acceso a todo este tipo de material a través de Internet? En mi caso también hay muchísimos objetos que está casi todo hecho. El universo de Thingiverse y todas estas plataformas es brutal, ¿no? Estaba pensando en otras de las aplicaciones que estamos dando, incluso a la impresión 3D normal dentro del quirófano. Estamos también haciendo las placas metálicas. Que se adapte. Eso es. Exactamente a la forma, ¿no? Eso es. Si yo puedo coger uno de esos modelos que he obtenido, hacer un modelo con la impresora y generar estas guías de corte, estas placas, fuera del quirófano, el tiempo que necesito después para las operaciones se ve... reduce Eso es. el riesgo, el tiempo Eso es. y la probabilidad de que todo vaya bien, ¿no? E imagínate si además el cirujano puede... Practicar. Eso es. ¿Cómo podría practicar con los modelos que tú estás haciendo? Si tú puedes reproducir esa pierna en un material similar al hueso, con carne que parezca carne, con tejido muscular que parezca tejido muscular, como si fuera tejido vivo, ¿no? Es todo simulación, es magia en cierta forma, ¿no? Pero es engañar al ojo para que tú puedas practicar y saber exactamente a lo que te vas a enfrentar una vez que abras al paciente. De esta manera puedes reproducir una patología exacta, trabajar sobre ella, ver qué problemas se van a producir, adelantarte a ellos para que cuando llegues a quirófano y tengas que hacer la invasión real, minimizar los riesgos, ¿no? Y ahora mismo, ¿cuáles crees que son las mayores limitaciones con las que te has encontrado a la hora de trabajar con la impresión 3D dentro de este campo? Ahora mismo las siliconas, por ejemplo, ocupan un puesto top, ¿no? El problema que tienen las siliconas es que, como en tu caso, trabajar con fluidos en una máquina de 3D es muy complicado. Y ahí es donde creo que el encaje con lo antiguo, con las formas tradicionales, es donde funciona. Tú puedes crear positivos, puedes crear negativos, incluso los moldes mismos, los puedes crear en 3D y luego hacerlos vaciados con silicona. De alguna manera no tienes por qué generar en 3D el modelo propio. Puedes generar el modelo, sacar el molde en 3D y luego imprimir el molde. En mi caso, para la bioimpresión, una de las mayores limitaciones que tengo es la vascularización. Sí. El que haya vasos sanguíneos que lleguen a todas partes. Porque como necesitamos trabajar con células humanas, el cuello de botella de todo el proceso es multiplicar las células. Si queremos hacer piel, intentamos partir de biopsias muy pequeñas para no tener que coger mucho material al paciente. Entonces necesitamos a lo mejor 2 semanas para pasar
de 2 centímetros cuadrados a cubrirle toda la espalda. Siempre estamos trabajando con constructos que a lo mejor son de 2 centímetros, de 3. En el momento que queramos hacer cosas reales, volumétricas, como podría ser un hígado completo, vamos a necesitar desde vasos sanguíneos grandes hasta todo ese complejo canal de pequeños capilares. Realmente ese es una de las mayores limitaciones que tenemos ahora mismo. Vascularizar todo ese sistema tiene que ser de alguna manera programada. Lo suyo sería modelarla antes, que ocupe un espacio dentro de ese sistema orgánico, que crezca con ese espacio de vascularización y luego de alguna manera poder quitar ese sistema vascular que has hecho para que las propias células se adapten y lo construyan. Eso es más o menos lo que tú haces, por ejemplo, con las resinas. Exacto. Sin embargo, cuando trabajamos con los materiales en los que están las células, en el momento en que retiras ese material, los vasos se vuelven a cerrar. También hay que tener en cuenta que es algo que está vivo. Incluso lo podríamos clasificar como 4D, que es aquello que yo imprimo y cambia con el tiempo. Lo que nosotros imprimimos también está cambiando, porque damos los materiales que necesitan las células para regenerar el tejido, pero todavía no es el tejido. Esto hay que madurarlo, hay que ponerlo en máquinas que se llaman bioreactores, que lo único que hacen es darle el entorno que necesitan para generarse. ¿Crees que en un futuro podremos crear órganos adaptables al paciente y que aquello se venda como cualquier otro medicamento en las grandes superficies? ¿Cómo lo ves? Es una pregunta bastante compleja de responder. Cuando empecé en el mundo de la bioimpresión, todo me parecía factible. Yo creía que mañana íbamos a estar haciendo corazones. Si me hubieras preguntado, te hubiera dicho, sí, mañana hacemos lo que quieras. Desde hace 1 o 2 años nos hemos dado cuenta de que las limitaciones a las que nos tenemos que enfrentar, los retos que tenemos ahora mismo, son bastante grandes. Los tejidos que imprimimos son como un fármaco. Entonces, desde que se producen en el laboratorio y se ve que funciona hasta que llega al mercado, va a pasar también una serie de pruebas de preclínicas y clínicas y a lo mejor se necesitan unos 10 años para que alcancen el mercado si todo va bien. Entonces, nosotros creemos que se podrá hacer en el futuro, pero todavía hay muchos pasos que dar por el camino. Y la parte ética, que parece que siempre es como una soga que tira del caballo para que no se desboque. Yo creo que hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. La primera es el tema de los trasplantes. Ahora mismo existe una gran demanda y hay todo un sistema detrás que da servicio a estas personas que necesitan órganos. La impresión 3D creo que va a entrar en el mercado como una ayuda. Para casos más sencillos o que se puedan hacer de forma más rápida, la impresión 3D sería la requerida. Pero para órganos que son muy complejos y que todavía no somos capaces de hacer, todavía necesitamos los trasplantes. Y en la otra parte siempre surge la duda de, ¿pero todo el mundo tendrá acceso? Porque si realmente esta investigación es tan larga en el tiempo y requiere tanta financiación para llegar al mercado, los precios a los que saldrá será para todo accesible. El público. Entonces ahí sí que hay más problemas a nivel ético y creo que para resolverlos tendremos que fijarnos un poco en quién es el que financia toda esa parte de investigación. Viene de la parte pública, de la privada. ¿Se puede llegar a un equilibrio entre las dos para que en el futuro eso sea sostenible? ¿Cómo patentar los elementos? Realmente es un servicio el que se podría dar a los pacientes. Exacto. Más que el patentar un órgano, podrías a lo mejor patentar la forma en la que lo construyes o los materiales que utilizas. Pero volvemos un poco a lo mismo. En el momento en que lo patento, estoy haciendo que otras personas no lo puedan utilizar. Exactamente. Entonces siempre estamos en ese equilibrio de intentar no patentar para que sea accesible a todo el mundo, pero conseguir dinero para poder seguir investigando. Y lo que tú estás haciendo ahora mismo de cara al futuro, ¿cómo te ves en 10, 20 años? Me veo pues intentando no quedarme viejo. Que bueno, tendré que ir luchando con ello. Pero de todas formas, si tuvieras algún problema, siempre te podemos imprimir alguna parte del cuerpo con la que tengas problemas. Siempre me podrías hacer unas cuantas neuronas de más, ¿no? Cuando me empiecen a escasear.